Porque llega el momento de cerrar también una de las secciones pues que más seguidores tiene dentro de Kilómetro Cero y que nos lleva hasta una Antequera desconocida. Nos vamos con la Noche de los Asombros. Bueno, y en este fin de curso de Kilómetro Cero hablamos también de esta sección, ya saben que pueden encontrarla en ese canal de YouTube Noche de los Asombros, donde nos metemos en la Antequera más desconocida. Hemos hablado de muchas cosas a lo largo de esta temporada y nosotros queríamos compartir algunos de los mejores capítulos que hemos dedicado a esta sección y lo vamos a hacer como siempre con Ramón y con Chema. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, madre mía, cómo pasa la temporada volando. Hacíamos un poco recuento de todo lo que hemos tratado en este programa y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias, ¿verdad? Es de rigor dar las gracias a la audiencia porque con este ya son 8 de la segunda temporada. Así es. Empezamos con una primera y después volvimos una segunda con aclamación popular. Entonces quiero decir que, bueno, no está mal, ¿no? Bueno, y hay que agradecerlo. Lo cual demuestra que la temática de misterio y un poquito más fuera de lo normal también interesa en la ciudad de Antequera. Así es. Además la gente agradece mucho que sea misterio, pero que sea misterio local. Es decir, que nos metamos en esa, ¿no?, en esa Antequera o en esa ciudad de la que muchas veces no se habla, y más para desconocida. Misterio Generalista ya hay muchos programas. Efectivamente. Y entonces, pero a nivel local hay mucha parte de conocimiento, sobre todo de tradición oral, de lo que contaban nuestros padres, nuestros abuelos, que se estaba perdiendo y eso es lo que nosotros hemos intentado recuperar, eso. Sí. Bueno, además lo hemos hablado en muchos sentidos. Yo lo había dividido por espacios de la ciudad, por leyendas, por experiencias. Nos hemos dedicado a muchas cosas distintas dentro de todo lo que tiene que ver con el misterio. Recuerden esos fenómenos del Cerro de San Cristóbal, ¿no? Donde bueno, habría que hablar con el primer programa que es de los duendes. Sí. Y aquí hay que decir una cosa. Que fue cuando Bueno, María nos echó... ahí empezó todo. Cuando María nos echó del plató por unos fenómenos que oye, Y la es gente que, lo sabe. no lo voy a decir yo porque quizás no me vayan a creer, pero si Juanma, que está en realización, entrara, contaría la cantidad de problemas técnicos que surgen cada vez que hacemos esta sección en la tele, que no nos ocurren otras veces, que aquí está todo muy controlado. Bueno, creo que está ahí un poquito sugestionado. Chema nos dice que desde lo del foco de la temporada primera, estáis sugestionados. Las cosas extrañas pasan. O sea, Efectivamente. no podemos decir, obviar lo evidente. Pero bueno, en un sitio donde la electrónica manda, tenemos un montón de pantallas, cables y tal. Además, mi amigo Chema dice, la casualidad no existe. Pero, oye, ¿y esto? Claro. Y entonces aquí, porque es verdad que nunca, no hay fallos, no suele haber fallos y demás. Efectivamente. No solemos tener fallos. Bueno, lo del foco, de hecho, es que no nos ha vuelto a pasar, por ejemplo. Pero bueno, porque además Juanma lo revisa habitualmente y suelen dar alguna señal de que puede estar fallando, pero en ese caso fue fulminante, ¿eh? Pero Fue lo bueno, el día de los lo bueno duendes. es ese tapujo, decir no lo voy a contar, vaya que esto sea una cosa rara. Además, pues lo que hemos hecho aquí es lo que a mí me gusta hacer con la gente de Antequera, que cuente sus cosas. Yo creo que los mayores eran más abiertos a la hora de contar estas cosas, cuando tenían otras... Podemos contarles también, no sé si fue el día del Torcal, que hablamos de los ovnis, los fallos en cadena de los ordenadores, que ya tampoco nunca más aparecieron. Empezaron a fallar, uno, otro, terminó. Bueno, pues vale. En fin, podemos contar muchas experiencias, ¿verdad, Juanma? Que está ahí al otro lado. Pero nos vamos a centrar, eso ya lo contaremos otro día, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Yo quiero hacer un vídeo de eso. Sí. La intrahistoria del programa se contará. Efectivamente. Bueno, por eso, para que sepan que todo esto tiene algo detrás y esa energía de la que muchas veces hemos hablado, ¿no? Decía yo del Cerro de San Cristóbal, ¿no? Ese espacio en el que confluían tantas energías, donde la gente por la noche veía esas luces, preguntaba qué eran. Resolviste y en la Noche de los Asombros todo lo que estaba ocurriendo allí. Resolvimos entre comillas, porque precisamente investigando sobre el tema, hemos descubierto que ya en los 70 y 80 se veían luces en el Cerro de San Cristóbal. O sea que no es un fenómeno nuevo el hecho de la luz. En este caso, pues vimos a estas personas que iban a rezar allí, pero que ya tenemos constancia. De hecho, es nuestra colaboradora, Loli, nuestra colaboradora y compañera,
ella nos relata hechos de visiones de luces en los 70 sobre el Cerro San Cristóbal. Hay muchos sitios de poder en Antequera. El Cerro San Cristóbal es uno de ellos. Y qué decir del Torcal. E incluso el del Pinar Torreacho. Muchísimo. La Peña de los Enamorados. Son energía, o sea, son sitios con mucha energía telúrica acumulada. Y a lo largo de la historia, pues se puede haber mucha fenomenología. Y eso es así. Es una evidencia. Así es, eso tenemos también una naturaleza poderosa ahí donde confluyen muchas cosas. Tenemos, nada más el sitio de los dólmenes nos lo indica, tenemos un lugar de poder, un lugar de concentración religiosa y de eso desde la prehistoria. Así es. Toda esa energía confluye aquí en Antequera, en el kilómetro cero, en el centro de Andalucía. Entonces es normal que digamos que existan este tipo de fenomenología paranormal o entre comillas, ¿no? Luego hemos dedicado a desempolvar muchas historias del pasado y es que muchas de las leyendas, muchas de las historias que han ido pasando generación tras generación se fundamentan en acontecimientos de una Antequera pasada en la que el misterio también era protagonista en el día a día. Hablamos de la leyenda del Cristo de los Avisos, las casas palaciegas del Conde de Colchado, ahí con todo lo que conlleva, ¿no? Hemos hablado incluso aquí de la magia de esos cines desaparecidos. Por cierto, un programa que tuvo también muchísima repercusión. Yo tengo que adelantar una cosa, no sé si tendremos una tercera temporada. Bueno, ahora iba a hacer la pregunta. Pero he conseguido poner cara al personaje o la supuesta aparición tanto de la mujer como del hombre, gracias a una bisabuela que se puso en bueno, una bisnieta que hablaba de su bisabuela y me ha dado fotos de esos posibles personajes. Estaba muy, o sea, se interesó mucho por el tema y me documentó en 2 fotos antiguas, antiquísimas de reliquias, que posiblemente puedan ser esos. Bueno. Los posibles espectros o espíritus que hayan por allí. Eso será para la tercera... bueno, estamos hablando entonces del Conde de Colchado, Palacio ¿no? Conde de Colchado. Las apariciones, que sean, digamos entre comillas, que Ramón ha identificado, bueno... Las personas que podrían... Es quizá aventurar demasiado, ¿no? Pero bueno, que demos imágenes de posibles candidatos a hacer las apariciones. ¿Os acordáis de esos personajes? Una mujer enlutada, que iba para la misa. Podría ser la señora de la casa y un criado. Mientras estaban haciendo la obra, aparecieron cuando allí ya no vivía nadie. O el profesor de los niños del Conde de Colchado, el tutor, Jerónimo Orellana. Bueno, pues hemos localizado una fotografía de ese hombre. Bueno. Y coincide con la fisiología de ese hombre, ¿no? Alto, el sombrero, pero eso más adelante para... Ya vamos dejando pinceladas de lo que podría hacer. Por cierto, muchas leyendas de las que también nos han hablado. Yo creo que una de las más comentadas, y es porque muchos lo desconocían, no lo sabía yo, la beata Marina Alonso, ¿recordáis? Ha tenido bastantes comentarios. El reloj de San Marcos, que también lo contamos, o aquel fantasma de San Miguel, ¿no? Que tenía loco... Bueno, los fantasmas que mi antepasado espantaron al típico sistema antequerano de tiro limpio, pero bueno, como es el fantasma de San Miguel, aunque había varios, ya explicamos que era como una especie de pantaruja, una especie de pantalla, alguien disfrazado para tapar una actividad ilegal que se estaba desarrollando. Y había otro en el Callejón de la Estrella. O sea. Que más que el misterio también lleva parte de antropología y esta es una clara muestra de ello, ¿no? Ese fantasma físico, que eso es lo que realmente le decimos fantasma, es decir, no una aparición ni fantasmojano. Que a nivel de Antequera, un fantasma es alguien disfrazado para hacer cualquier tipo de actividad ilegal. Y cuando estamos tratando de un fenómeno paranormal de cualquier tipo, es un asombro, un duende. Efectivamente. Entonces la terminología mismo cambia. Efectivamente, bueno, pues ya lo ven que las leyendas, ¿no? También hemos hablado de esas leyendas, de dónde vienen, cómo han pasado además del boca a boca y cómo han ido cambiando las versiones a lo largo de los años. El reloj de San Marcos o esa beata de Marina Alonso, al que yo creo que tendríamos que dedicarle algún capítulo más porque la gente nos está preguntando muchísimas cosas. Leyenda o historia de carácter litúrgico, es decir, no se puede, en Antequera no puedes hacer
desvincularlo, ¿verdad? Desvincularlo del misterio de la religión. Sí. Que sea, oye, es que es muy capillita, ¿no? Es que tienes que tenerlo todo en un compendio, ¿no? Claro. Que con el gran número de iglesias que tenemos, más las que han desaparecido. Efectivamente. Realmente hay, dentro de la iglesia, hay muchas leyendas, tenemos criptas, de hecho en el canal hay el vídeo de criptas, tenemos la Beata María Alonso y sus golpecitos y algún fenómeno más. Un fenómeno más que lo vamos a dejar ahí. Y bueno, pero es curioso porque es muy no sé, como cinematográfico, ese coro de monjas que cantaba al unísono cuando estaban apuñalando a este hombre, a Tomás de Santiesteban. Yo creo que es algo realmente impactante, ¿no? Así es, y además ya nos la imaginamos, ¿no?, en la antequera de la época y cómo ya funcionaba el boca a boca de todo lo que ocurría, ¿no?, en esa noche y cómo al final se plasmaba, ¿no?, en lo que era, pues bueno, los panfletos de la época. Hemos hablado hasta de campos de concentración en Antequera, ya le dimos también un vistazo a todo aquello que estaba escrito, incluso personas que tenían testimonios orales de lo que le contaban. Sí. Además, tema muy polémico, porque había gente que decía que aquello no era un campo de concentración. Bueno, si eso no es un campo de concentración, aunque sea limitado en el tiempo, a ver qué es lo que es. Lo que pasa es que si lo comparamos con Auschwitz, con el tema nazi, pues claro, ahí hay una problemática evidente, pero como campo de concentración luego. Digamos que allí lo que no se realizaba eran trabajos forzados, ni que se sepa, que probablemente sí pasó, se ejecutó a nadie. Después ya se llevaban a otros sitios, y es verdad que en otros sitios sí se hicieron todas las barbaridades del mundo, trabajos forzados, ejecuciones. Pero en ese punto en concreto, que sepamos. Pero vamos, me extraña a mí que alguien no fuera... De todas maneras, ya hay muchos libros, hay que decirlo, varios libros de algunos de profesores de la Universidad de Málaga que lo fijan ya como un campo de concentración de aquella época dentro de la provincia de Málaga. Incluso creo que había otro por la zona de Algeciras que también lo tienen en esa Además, el testimonio de ese hombre es brutal. Yo creo que es lo mejor que he hecho en el canal conseguir esa entrevista con ese hombre. Y él teníamos que haberlo traído al vez, pero es que tenía su reparo. En el caso en concreto hay que decir que afortunadamente, en el caso en concreto de esta persona, la persona que estaba prisionera, que era el hermano de nuestro testigo, finalmente acabó hasta de funcionario del Estado en el puerto de Málaga, o sea que al final tuvo un final feliz, entre comillas, lo que por desgracia no tuvieron mucha gente que pasó por ahí. Bueno, tenemos que agradecer también a todos los que han colaborado, a todos los que han dejado después de hablar en el canal que saquemos esa información en este espacio. Yo vuelvo a repetirles que si quieren seguir las historias que siguen actualizándose en ese canal de Noche de los Asombros, pues solo tienen que cliquear, ya lo saben, en YouTube y podrán acceder a toda esa información. Y ya se lo dijimos en el último programa, hay un tercer libro, Noche de los Asombros, ya pues en el horno. Sí, el proyecto va a entregarse, concretamente hoy se va a... Hay que decir que lo tiene en el bolsillo, directamente. Sí, aquí está. Primicia, bueno, venga. Aquí está. Ahora me voy es que estamos en el mismo edificio que los editores, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, como me voy a ir a publicidad nada, un minutito, voy a dejar la pregunta que todos los espectadores quieren que contestéis en esta noche. Y es si después de estas 2 temporadas, que la hemos tenido, es cierto, con muchos altibajos, ya saben que pasaron muchas cosas de por medio, pues yo voy a dejar ya la pregunta, Ramón, Chema. Tendremos tercera temporada de Noche de los Asombros en 101 Televisión Antequera. Bueno. Dejarlo después de la publicidad. Yo le dejo ahí la pregunta, atentos, que después de este pequeño descanso, contestamos si vamos a tener tercera temporada de La Noche de los Asombros. Bueno, pues seguimos en Kilómetro Cero. He lanzado una pregunta importante para irnos tranquilos ya a descansar en este verano y es si tendremos tercera temporada de esta sección Noche de los Asombros. Ramón, Chema. María, es que eso es la audiencia que lo decide. Bueno, me voy a hacer una votación popular. En la televisión, bueno, ya lo cuando después de la primera temporada, pues Ramón y yo no creíamos que fuéramos a volver, la verdad. Sí, es verdad. Y bueno, fue la audiencia la que la audiencia decida si quiere seguir conociendo. Bueno, hay que decir una cosa, que María decía, bueno, yo
estoy de baja por maternidad, cuando tenga mi crío, pues dice, pero estos vienen conmigo. Sí, sí. ¿Es o no venían debajo del brazo, como Pepe, como el pequeño Pepe. Luego es verdad que las muestras de cariño pues han sido grandes, ¿no? Nos han dado muchos palos. Sí, es verdad que por la calle la gente me para y en mi trabajo, la gente llega, me reconoce y me pregunta. Pero bueno, que deciden ellos. Bueno, entonces, nada, tendremos votación popular. Bueno, como dejaremos esta sección, dejaremos también preguntas en nuestras redes sociales, quieren que sigan y, por supuesto, si hay algún tema que quieren que retomemos o, bueno, que quieran también que tratemos de cara a la próxima temporada. Porque, bueno, he dicho antes, Chema, que ya hay muchos programas, ¿no?, que hablan del misterio en general, pero es que en esos que se habla del misterio general también se habla de Antequera. No hemos tratado aquí todo lo que se ha liado con la misteriosa muñeca del José María Fernández. A ver, yo me acuerdo de esa emisión, un domingo, en un programa de nivel estatal, a nivel nacional, y no me dieron... Vaya, el teléfono era sonar, y fíjate esto, y tú no sabías esto, a ver lo que... Digo, y es que preguntándome a mí, que creo que es de agradecer que Antequera cuente conmigo cuando hay cosas extrañas que aparecen y dice, pero esto no lo... Hay cosas extrañas y piensan en Ramón. Y piensan en mí, es una cosa... Pero claro, yo no... Digo, es que hasta que no veamos nada, yo simplemente ya le voy a dar paso a Chema. Pero yo simplemente, cuando vi todo esta amalgama de mensajes y la gente diciendo esto que es, no sé qué, lo primero que hice es hablar con mi amigo Pepe Escalante, que me ha ayudado mucho y ha colaborado mucho en mi canal. Y me dijo, bueno, espérate a ver la emisión. Digo, es que Pepe, esto me suena a mí un poco a magufada. Bueno, espérate a ver. Y me lo dijo muy claro. Y lo voy a dejar ahí. Pero bueno, ya Chema que diga lo que piensa. Claro. Bueno, muy claro, no digo, aquí no sabe el lo tema, que dijo. nosotros hicimos precisamente un programa, tratábamos la figura de José María Fernández, una figura que por desgracia, por la época que le tocó vivir y por el hecho de que en la Antequera era un desierto cultural, que estaba él y Muñoz Rojas y poco más. Pues los pobres no tuvieron mucha suerte en ese sentido, aparte época de las tisis, lo que es la tuberculosis, que era, campaban las epidemias por Antequera, en fin, una posguerra muy dura y tal. Aparte de todo esto, pues ahora me han llegado con la Anabel española. Sí. Bueno, yo no voy a quitar, cada uno puede decir lo que quiera, pues mira, compraron esta muñeca rey, pero sin quitar el hecho de... Hay una cosa, sin María... quitar el hecho de que porque la niña o el niño tuviera una muñeca con rasgos asiáticos, como me han dicho, fabricada en Barcelona, dijiste tú. Sí, sí, fabricada en Barcelona. Que no era ni siquiera venida de Filipinas. Yo en principio creí que venía de Filipinas la muñeca, porque era tradicional que porque venían además había juguetes una historia de la fábrica y tal y tal. Pasa una cosa con el misterio. Yo cuando hago un vídeo o intento hilvanar un artículo de mis libros, siempre hay un testigo antiguo, siempre hay una reminiscencia del pasado, siempre hay una documentación, pero en este caso con José María Fernández, que yo creo que fue el primero que puso en el candelero José María Fernández con el misterio, porque yo no, toda esta mala vida, toda esta comedia que, bueno, trágico total, fue en los libros. De hecho, el segundo libro es una recreación de uno de los cuadros de José María Fernández. Entonces, cuando en el misterio vemos cosas donde no las hay, ya tenemos un problema. Claro. Yo a mí lo que me llama la atención es que mi madre conocía a José María Fernández en vida. Es decir, mi madre trabajaba de sirvienta en una de las casas de señoría de Antequera y José María Fernández es verdad que frecuentaba la sociedad, aunque no le hacían mucho caso, la alta sociedad de la época no le hacía mucho caso, pero bueno, al menos. Y ella siempre decía que nunca me habló de una muñeca ni me habló de una muñeca, me decía un hombre que es muy mala suerte, que no era mala persona, pero que nadie le comprendía. Los de su misma clase, porque directamente pasaban del tema, no les interesaba, y la gente humilde porque no tenía conocimientos para llegar al nivel de él, pero que no era una mala persona, que había tenido mala suerte por eso, porque su mujer y su hija habían enfermado, habían fallecido, había tenido mala suerte en los negocios, porque él tenía mucho talento para algunas cosas, pero para el negocio no. Y ya está, pero no me hablaba de muñecas. Es un tema para analizar. Si os parece, lo vamos a dejar como cosas pendientes para la próxima temporada. Tenemos muchos más temas abiertos que tendremos que tratar en esta sección. Bueno, chicos, yo voy a desearos feliz verano. Que descanséis, que entonces vamos a dejar en el aire un poco si vamos a volver a encontrarnos. Bueno. Votación popular ya lo saben, pero bueno, aprovechar para ir pensando algunos de los temas, porque yo ya voto
Y os quiero en esta mesa la próxima temporada, ¿eh? Vale, pues tremendo. Y habrá muchas sorpresas, ¿eh? Bueno. Hay muchas sorpresas, ¿eh? Bueno, lo dejamos entonces ahí. Ramón, Chema, feliz verano. Feliz verano, 23 de julio, por cierto, que vamos a tener elecciones, le damos ya las felicidades anticipadas a nuestro Chema, que además ese día está de cumpleaños. Sí, madre es mía. mi cumpleaños. 52 años atrás nací. Bueno, chicos, que disfrutéis del verano y mil gracias por esta temporada de la vosotros dedicación. Gracias siempre a vosotros. Bueno, y nosotros vamos a dar un salto, y es que nuestro compañero Paco Peramo está recorriendo ese hospital centro de Andalucía. En esta noche vamos a conocer un poquito más a esa área de digestivo.